Seguimos con las 7 cartas a las iglesias del Apocalipsis. Acordémonos un poquito, esto va a tener que ver con las 7 cartas. No quiero ser reiterativo, pero creo que en la reiteración nos ayuda también a entender, a no entrar directamente a leer sin saber para qué fue escrita, por qué fue escrita, cuál es la idea de Jesús al redactar estas cartas a su cuerpo, a su iglesia. Entonces sabemos que el Apocalipsis es una carta profética escrita a sus siervos en momentos de tribulación para que tengan aliento y para que sean fieles, sean pacientes en la tribulación, para que vamos a ver que Jesucristo resalta la paciencia, resalta la fidelidad de aquellos que están en persecución o la están pasando mal, pero se mantienen firmes. Y eso es más o menos un tono, es el tono de la carta a las 7 iglesias. Sabemos que hay un patrón, una secuencia, ¿sí? El saludo, la autodesignación de Jesús, el elogio, la reprimenda, que en el caso de Esmirna y Filadelfia no existe, como el elogio, que el elogio no lo tienen ni la Odisea ni Pérgamo. Hoy vamos a ver Pérgamo. Hay una invitación, hay un llamado y hay una promesa. Ese es el patrón o esas son las partes de la carta. Hasta ahora hemos visto Efesios y Esmirna. Vimos que en Éfeso pueden meterse, si se acuerdan de algo, sería fantástico. Hay un llamado positivo y hay un llamado negativo. Rechazan el mal, pero perseveran. Ese es el lado positivo que Jesús muestra a la iglesia de Éfeso. El lado negativo es que ha perdido su primer amor y vimos que su primer amor es servicio al otro, servicio al hermano. Habían empezado así, y el Señor le dice arrepiéntanse, vuelvan a las primeras obras. Esmirna, vimos su fidelidad, más allá de toda prueba, es la fidelidad de la iglesia más pobre de las 7, con una pobreza extrema. El Señor rescata su fidelidad. Y hoy vamos a ver la número 3, que es el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Pérgamo tiene... Vamos a leer primero la carta, así tiene sentido después las partes que vayamos a ir viendo. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, le dice quién, Jesús a Juan. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Hoy estoy, pero se me lengua la traba. Será el mate que me tomé. 15. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Otra vez los nicolaitas por acá. La que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé con ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Bien.
es un poco más extensa que la anterior. Vamos a ver el mapa más o menos desde Patmos hasta Pérgamo, hay 352 kilómetros, unas 51 horas caminando. Yo lo puse en el mapa de Buenos Aires y es como ir de mi casa acá en San Isidro, en Buenos Aires, hasta Olavarría, caminando. La misma cantidad de kilometraje. No entiendo por qué en este mapa se tarda 51 horas caminando y en Buenos Aires se tarda 71, 20 horas más. Porque tenés mar ahí, seguramente se lo toman como que Más rápido. te subís a un barquito, claro. Ah, yo pensé que porque como tenés que pasar el Gran Buenos Aires ahí, te roban 3 o 4 veces, entonces tarda un poquito más, no sé. Bueno, Tenés que pagar el peaje por el tiempo ahí. claro, será por los peajes, quién sabe, pero más o menos para que tengamos una idea, es 352 kilómetros arriba de Patmos. Queda unos 55 kilómetros, mucho más cerquita de Éfeso, no estaba lejos de Éfeso, y tenía una fuerte alianza con Roma. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver. Entonces vamos a ver primeramente el saludo. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Vamos con el nombre primero. Pérgamo. Hay dos posibilidades que este nombre signifique. O una ciudadela, una ciudad pequeña, o la palabra gamos significa matrimonio. Y per puede ser mixto o consumado. Entonces, Pérgamo es o una ciudadela, como vamos a ver ahora, estaba a 300 metros del nivel del mar, o puede ser un matrimonio mixto o un matrimonio consumado. Y la verdad que esa definición es tremenda para lo que vamos a leer. Yo me quedaría más con el lado de lo del matrimonio, tanto mixto como consumado, da lo mismo. Y Ciudadela, bueno, es una ciudad pequeña, pero acordémonos que las cartas tienen significado aún con su geografía. Jesús juega mucho con eso, juega con las características de la ciudad, da el mensaje con contrastes. Si hay agua tibia, él va a usar la agua tibia para darle un mensaje. Si se creen que son ricos, les va a mostrar eso. Si todo lo que sea característico de la ciudad, el Señor lo va a resaltar, o para bien o para mal. Pero va a usar las características de la ciudad. Por eso es importante conocer el trasfondo de las ciudades. Entonces ese es el saludo y la aplicación de la autodesignación de Jesús, que es, me gusta el original, porque dice, el que tiene la espada, la aguda, la de 2 filos. O sea, como para que no te quede ninguna duda qué tipo de espada es. Es la aguda y la de 2 filos. ¿Te quedó claro? ¿Sí? Bueno, es esa la que tengo. Y entonces, para entender un poquito, nosotros habíamos visto que en el 1.16 dice, tenía a su diestra 7 estrellas. Las 7 estrellas, ¿qué eran? Las 7 iglesias, dicho por él mismo. No hay que ir a ningún lado. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Esto es lo que está diciendo Juan cuando lo está describiendo al Señor. En el 2.16 dice, por tanto, arrepiéntete, esto lo vamos a ver un poquito más adelante, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé con ellos con la espada de mi boca. Entonces, para entender para qué es la espada o qué significado tiene esta espada, vamos a ver 2 o 3 versículos y no vamos a ir muy lejos. Capítulo 19, versículo 13 dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Me pregunto qué habrá hecho para teñirse la ropa en sangre.
Y su nombre es el Logos, el Verbo de Dios. Todo tiene característica de juicio, de pelea. No es para dar un estudio bíblico la espada. Por lo menos lo que estamos viendo acá, no es para ir y predicar, es para llevar. En Romanos 13:4 dice, está hablando Pablo de las autoridades gubernamentales y otra vez habla de la espada, ¿para qué sirve? Porque es servidor de Dios para tu bien, las autoridades, pero si haces lo malo, esto está hablando a nosotros, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, no al que hace lo bueno. Eso sería en una sociedad normal, ¿no? O sea, es la carta a los romanos, no es la carta a Argentina. Así que en una sociedad normal se castiga al que hace lo malo y para eso tiene la espada. Y si esas autoridades están puestas es porque Dios permitió que esas autoridades estuvieran ahí. Si hay autoridades, dice Romanos, son puestas por Dios, son permitidas por Dios, para decirlo de alguna manera. Entonces la espada, esa espada aguda, la que dice el Señor, es para traer juicio, para pelear. El elogio a la iglesia, no hay mucho elogio acá, pero hay uno. Dice, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Tengo un trabajo práctico para ustedes. Ir a una ciudad y tener un estudio bíblico en alguna casa donde mora Satanás. ¿Te gustaría? Me gustaría ir a una ciudad y decir, bueno, acá es donde mora Satanás, vamos a tener un estudio bíblico, vamos a juntarnos con hermanos. Interesante, ¿no? Pero bueno, el Señor dice, yo conozco dónde vivís. O sea, vivís donde está el trono de Satanás. Pero retenés mi nombre, no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Y otra vez, donde mora Satanás. Como que lo quiere dejar bien claro el Señor. Cuando dice mora, es una residencia permanente. Yo sé dónde estás viviendo. Tu corazón y tu mente están arraigados en este lugar. La gente de este lugar no tiene interés de Dios. Lo que tiene es el lugar. El lugar es donde está su corazón. La palabra morada es, por ejemplo, en 2 Corintios 5:1 dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, ¿de qué está hablando? De nuestro cuerpo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, en los cielos. Entonces, esta morada terrestre es nuestro tabernáculo. No debería ser, nuestro corazón debería estar con el que vive en nosotros, que nos va a llevar a esa casa no hecha de manos, y no en la ciudad en donde moro, en donde habito, para que habite la misma palabra, Cristo por la fe, ¿en dónde? En vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Entonces, un poco lo que estaba pasando con la iglesia de Pérgamo es que estaba muy arraigada con la ciudad en donde estaba, y la iglesia también. Yo sé tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. ¿Habían retenido el nombre de Jesús? Fantástico eso. Y no habían negado la fe en Jesucristo. Era una iglesia que hablaba de Jesús y decía que tenía fe en Jesús. Ni aún en los días más difíciles, cuando Antipas fue asesinado. ¿Sí? Cuando el trono de Satanás tiene que ver con el gobierno ejecutivo, religioso y judicial de Satanás en ese lugar. Cuando en Babilonia fue erradicada toda la magia, la hechicería, buscó refugio y lo encontró en Pérgamo. Acordémonos que Éfeso también no era
ninguna carmelita descalza en cuanto a la hechicería, pero Pérgamo era el lugar. Los creyentes de ese lugar eran forzados a ofrecer incienso a Caesar Curios, que significa César el Señor, y Antipas parece haber sido parte de la resistencia que confesaba Jesús. Algunos dicen que era el encargado de la iglesia, que era el obispo de la iglesia, y la tradición dice que fue quemado en el toro de... no me acuerdo el nombre que tiene esta tortura que usaban en ese tiempo. Era un toro de bronce, te metían ahí adentro y el toro tenía como unos... En la boca tenía como un tubito. Sí, y el grito de la persona de adentro salía por ese tubito del toro. La verdad que yo me puse a pensar, digo, qué maldad la del ser humano. ¿Hasta dónde podemos llegar a veces, ¿no? Como seres humanos a la tortura de otro ser humano, por más mal que se haya portado, llegar a eso. Pero bueno, dice Antipas, mi testigo. Testigo significa martus, es mártir, aquel que pone su vida por lo que cree. Y es digno de resaltar que el testigo fiel, que es Jesucristo, está alabando a Antipas como su testigo fiel. O sea, Jesucristo es el testigo fiel y él, como el testigo fiel, alaba a Antipas como su testigo fiel. Muerto entre vosotros donde mora Satanás. Vamos a ver un poquito, dura un minuto, un video de lo que era la ciudad, para que tengan una idea, para que se sitúen un poco en cómo era. No tiene audio, así que no se preocupen, es solamente video. Tenían un tremendo teatro empinado, parece la cancha de Boca, tan empinado que está eso. Los juegos que se hacían ahí eran muy, muy conocidos. Está a 300 metros de altura. Hoy están las ruinas, pero la ciudad de Pérgamo está abajo, en la llanura. Y ahí está el trono de Satanás. Ese cuadrado que está a la derecha, que está por enfocar ahora, este es el trono de Satanás. Que básicamente era dedicado a Zeus. Ahí van a ver el asiento, lo que pretende ser un asiento. Y no es menor todo lo que está pasando alrededor. Todo lo que ven alrededor, esos relieves, es la guerra de los dioses, semidioses, contra los gigantes. La gigantomancia, cada uno de esos gigantes tiene un nombre, cada uno de esos dioses tiene un nombre, y están contando toda la historia. Entonces, básicamente eso era como tener a todos los dioses que habían existido esculpidos en ese lugar. Y al parecer Jesús lo denomina como el trono de Satanás, donde mora Satanás. 300 metros. Entre Zeus, Atenea, Dionisio, los Césares y muchos más eran los dioses que tenían templos en este lugar. Era muy religiosa la ciudad, era muy orgullosa de su costumbre romana y muy supersticiosa. Una biblioteca con 200.000 volúmenes. De ahí viene la palabra pergamino, porque desde ahí se empezó a utilizar el pergamino en el sentido de la escritura. Uno de los más destacados dioses falsos es Asclepio o Esculapio. Hoy le puse un gallito ahí para que se acuerden que el gallo de Esculapio, bueno, parecido. Esculapio era el dios de la medicina. Si ustedes ven ahí ese palo con una serpiente, cualquier ambulancia que vean por la calle o en la farmacia, ustedes van a ver un palito con una serpiente enroscada. Viene de este tiempo, ¿no? De la medicina. ¿Qué se hacía? Ustedes entraban al templo de Esculapio o de Asclepio, los dos nombres le pertenecen,
te daban un trago de algo, un sedante, pasabas la noche durmiendo en el piso o en algunas recámaras especiales, y a la noche largaban todas las serpientes. No eran venenosas, pero vos estabas tirado o en el piso y las serpientes daban vuelta por tu cuerpo, por todos lados. Al otro día te presentabas al sacerdote y le contabas tus sueños, y el sacerdote, de acuerdo al sueño que habías tenido, te recetaba algún remedio. Galeno estudió ahí, puso una obra social también después en Argentina, pero no es la misma persona, es otra persona. Pero Galeno sí salió de este lugar, estudió medicina en estos lugares. Y entonces les quiero mostrar el altar de Satanás en Pérgamo. Se estaba deteriorando mucho. En el año 1870, un alemán arqueólogo dijo esto: el altar de Zeus se está destruyendo. Pieza por pieza se lo empezó a llevar a Berlín. Así está hoy en Berlín, en el Museo de Pérgamo. En el 1870 lo empezó a llevar. Pieza por pieza, lo empezó a armar ahí. ¿Saben cuándo lo inauguraron? Ya sé que no hay casualidades, pero bueno, puede ser que esto sea una casualidad. 1918. 1930. ¿Saben quién ganó las elecciones ese año? Hitler. El trono de Satanás parece que cambió de ciudad, pero qué sé yo, es un dato interesante. Bueno, ese es el que se está restaurando ahora. Es el que se está restaurando ahora. Ahora mismo se está restaurando. Si ustedes ven las noticias, están muy contentos que se está restaurando. En septiembre o en noviembre creo que se inaugura. Estuvo cerrado por 3 años. No sé si escucharon a Marina, pero sí, el museo estuvo cerrado 3 años, se está restaurando y no sé con esto del coronavirus, pero si no para noviembre o diciembre lo van a inaugurar. Veremos qué sucede con esta joyita, hablando irónicamente. Bueno, esto es un poco la historia del lugar, la reprimenda, o sea, el reto. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Me gusta el Señor, ¿no? Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tiene a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. El Señor la aborrece bastante porque ya es la segunda vez que escuchamos que dice eso. Fíjense una cosa. Yo me imagino estar en una iglesia donde hay gente que enseña la doctrina de Balaam y la doctrina de los nicolaitas y me cae esta carta. Nos cae esta carta. ¿Qué haces? Escrita por puño y letra de Juan, el apóstol amado que vio a Jesús con sus propios ojos, y que es una carta directamente redactada por el Señor de señores y Rey de reyes, diciéndote: hey, tengo estas cositas contra vos. ¿Cómo reaccionaríamos? Interesante. Éfeso, ¿se acuerdan de Éfeso? El Señor dijo: estoy contento con ustedes porque ustedes odian las obras de los nicolaitas, como yo también las odio. Pero acá van un paso más allá. ¿Qué dice? Las retienen. Es muy distinto odiar las obras de los nicolaitas, como eran los de Efesos, a retener, no solo la de los nicolaitas, sino la de Balaam. La retienen. No las obras, la doctrina, la enseñanza de ellos en medio de ustedes. Aunque no se sabe muy bien, qué enseñaban los de Balaam. Bueno, Balaam sí, porque podemos ver el Antiguo Testamento.
y los nicolaitas. Exactamente no sabemos qué enseñaban en esta iglesia de Pérgamo. Lo único que estamos completamente seguros es que las dos se llevaban de la mano. Coexistían las dos. Sea lo que sea, coexistían las dos. Yo voy a intentar ver cuál de cada una de las dos y después veremos a ver si entre todos vemos cuál sería la cuestión acá. Balaam sabemos que era un profeta que se convirtió en el prototipo de los líderes corruptos que traicionan al cuerpo de creyentes por dinero o por beneficios propios. ¿Sí? Balaam le pidió a Balac que hiciera que maldijera al pueblo de Israel. Varias veces Balaam lo intentó, pero cuando abrió la boca solo salían palabras de bendición para Israel. Así que Balaam se fue a su casa sin la plata de Balac. Después le agarró un ataque de inteligencia, creo que diabólica, y le envió un WhatsApp a Balac diciéndole, mira Balac, no podemos maldecir a Israel. Pero si vos lográs que ellos caigan en pecado, el trabajo que vos querés hacer con ellos lo va a hacer Dios. Mirá qué mente retorcida, ¿no? Entonces Balac, ¿qué hizo? Envió prostitutas moabitas al campamento israelita y antes que se dieran cuenta, los israelitas estaban en una fiesta sexual con las moabitas. Las mujeres también llevaron ídolos, moabitas por supuesto, así que sedujeron sexualmente a las personas, las sedujeron espiritualmente también, lo cual el plan malvado y perverso funcionó. El juicio de Dios, 24.000 personas murieron nada más. 24.000 personas murieron nada más. Esto lo pueden ver en Números 22, 24, 31. Básicamente, Balaam es la profecía o la enseñanza por dinero, a través del dinero. Y los nicolaitas, ya lo hemos visto un poco, tenían que ver más que nada con enseñorearse de la grey, privando a la participación activa de la edificación mutua de los hermanos, entonces establecer una jerarquía eclesial al servicio del Estado, teniendo una política sin prejuicios, para evitar molestias y problemas con el mundo romano, transar, llevarse bien con todos. Algunos también dicen que puede que los nicolaitas hayan tomado erróneamente la enseñanza de Pablo acerca de la libertad del cristiano y llevarla al libertinaje. Cuando Pablo decía, bueno, me hago al judío judío, al gentil gentil, el nicolaita la haya llevado un poco más allá y haya permitido cualquier cosa con tal de estar bien con el gobierno de turno, enseñoreándose de las iglesias y teniendo participación dentro del Estado. Estas son las dos doctrinas que estaban dentro de la iglesia de Pérgamo. O sea que lealtad a Cristo, estas doctrinas tienen cero, nada. Aunque tenemos que poner en el combo que el Señor les dice, retenieron mi nombre y tienen mi fe. Entonces, poder poner las tres cosas como en una licuadora y ver qué tipo de iglesia teníamos, es un poco complicado, ¿no? Es un poco complicado, pero podemos llegar a la conclusión de que eran creyentes nominales, que hablaban de Jesús, que creían en Jesús, que tenían fe, que se podían prestar a los festivales romanos, en donde había todo tipo de cosas, donde si tenías que encender un incienso no había problema, si había algo de prostitución no había problema, pero sobre todo, aunque había prostitución física, el Señor creo que se enfoca más en la otra cuestión,
siempre vimos que la prostitución tiene algo que ver con la idolatría. Arrepiéntete, si no vendré pronto a ti y pelearé con la espada de mi boca. No sé si tenían algo que decir con lo anterior, me pasé, o si querían agregar algo, o alguien vio algo distinto, o alguien sabe algo distinto. Edu, Sí. yo vi algo distinto, no lo sé. Pero, bueno, está dirigido a la iglesia, ¿no? Pero dice que tienes ahí a los que retienen. Ajá. Estaban No dentro. habla directo. Claro. O sea, no son la mayoría, entiendo. O no Ujú. son, no sé la cantidad que son, pero sí que hay. No Sí. que son todos también. Ujú. Por eso es como que, eso no sé si se quedó claro, pero a mí me quedó como medio confuso eso. Claro, Y sí. también dice lo mismo que tienes ahí a los que retienen. Seguramente no le habla al que lo tiene en sí, sino que lo tienen dentro del templo, digamos, la iglesia de ahí, de Pérgamo. Sí, es como que vos tengas un ladrón en tu casa. Exacto, Y yo te sí. diga, che, Emiliano, vos tenés ahí a ese que sale a la noche, sale a robar. Lo tenés ahí, vos, qué sé yo, le das de comer, Sos miran la cómplice televisión casi. juntos, jugás a la Play juntos, y no le decís nada, eh, algo está pasando. Lo Hay tenés una ahí dentro, complicidad, entonces es un poco así, ¿no? La iglesia estaba con este tipo de gente, pero no hacían nada claro. para Es decir como esto el está ejemplo mal. de la levadura, como el ejemplo de la levadura que leuda toda la masa, como en otros pasajes también podría ser. Sí, o eran indiferentes a esto, ¿me entendés? Entonces, eh, estaban dentro. A mí me llama la atención que todavía profesaran a Jesús, que tuvieran fe en Jesús y que hablaran de Jesús. Pero bueno, ¿cuántas sectas vemos que hablan de Jesús y por ahí son un desastre en cuanto a inmoralidad sexual, eh, con ídolos y otro tipo de cosas? Entonces, ahí entra dentro de todo eso una doctrina equivocada, no es la doctrina de Jesús. Entonces Jesús le dice, mire, esto lo están haciendo bien, pero a estos que tienen ahí adentro, es más, dice, yo los aborrezco. Cuando la palabra dice ustedes tienen ahí, es como tener la palabra tener es como tener Como un tumor. permitir, ¿no? Como permitir a alguien. Claro, tenés un tumor, tenés un cáncer dentro. Y vos decís, bueno, está bien, ya se va a ir. No, andá y extirpalo. Sería lo lógico. Tenés un cáncer dentro. Y bueno, pero el amor es así. No sé lo que yo estoy ahora, estoy imaginándome. Y sí, es que yo también me imaginaba la situación. Es, no sé si qué parte. No, no sé. Yo he No, visto cosas raras dentro de la iglesia, por ejemplo, en la iglesia donde sí, sí, estábamos nosotros, y mi pastor cortar de lleno, cortar de raíz con esas doctrinas raras que traían dentro de la iglesia. Gente muy bien intencionada, gente que creía en Jesús, que hablaba de Cristo, que tenían fe en Jesús, pero sus doctrinas eran, me acuerdo uno que empezó a robarle plata a la gente, haciendo eso que nosotros conocemos como el avioncito, como ese tipo de cosas. Y bueno, el pastor de la iglesia lo tuvo que cortar de lleno. Es decir, basta, vos acá no tenés nada que hacer con eso. O parás con eso o te vas. ¿Entendés? Pero alguien podría decir, bueno, no, está bien, culpa de los otros que le hacen caso. O no tomar acción. Lo que Jesús les está pidiendo, miren, tomen acción con esto. Edu, Sí. vos sabés que así en relación a lo que están hablando, ¿no? Me trae a memoria cuando Jesús entró al templo, ¿no? Y vio ahí todos los mercaderes y demás, y también cortó de raíz, porque es como que estaban mezclando, digamos, lo santo con lo, no sé, con, Sí, con- sí, los cambistas estaban cambiando a cualquier dinero, claro, estaban lucrando con la necesidad de la gente. Eso era lo que pasaba. No y era bueno, porque estaban haciendo negocios, sino porque los mataban. Traían claro, una claro. palomita y se les cobraban como si fuera. Entonces, Sí, Cueva. vino muy, muy radical, o sea, Jesús en ese sentido, quiero decir, no permitió ni, como decís vos, no, que el amor y que esto y lo otro, no, fue radical y cortó raíz ahí, ¿no? Sí, estoy de acuerdo con eso. Creo que a veces hay que hacer así, sobre todo con este.
Él mismo está diciendo, yo aborrezco eso. Lo aborrezco estas enseñanzas, aborrezco esta doctrina. No va conmigo, no tiene nada que ver con lo que yo soy. Es un cáncer dentro del cuerpo. Es una enfermedad del cuerpo. Y hay que hacer algo. Yo pensaba también que, bueno, ahí estaba el trono de Satanás, y por lo general la obra más eficiente para él, para Satanás, es la mezcla, es mezclar para desacreditar la verdad, ¿viste? Siempre es ir y contaminar. Un poquito de lo bueno y un poquito de lo malo. Un poquito de esto, Claro. un poquito de lo otro. Sí, y acordémonos que era el trono de Satanás. Gubernamentalmente, religiosamente, todo se movía desde ahí. Entonces Jesús entiende dónde están. Una cosa es que estés donde vive Satanás y otra que lo dejes entrar en la iglesia y retengas dentro de la iglesia esas doctrinas, esas enseñanzas. Son dos cosas distintas. Estoy de acuerdo, sí. Satanás, A mí me... Perdón, sí. perdón, Edu. No, dale. A mí me daba, ¿no? Porque, como la palabra dice, no podés servir a dos señores, ¿no? Acá ellos estaban sirviendo a tres en realidad, ¿no? Estaban sirviendo a Jesús, estaban con Balaam y estaban con la otra doctrina. O sea que la iglesia de Pérgamo estaban adorando a tres señores. Sí. A esta altura la enseñanza de Balaam y los nicolaitas eran lo mismo casi. No podemos, algunos piensan que de acá salió el gnosticismo, no sé, fue la cuna del gnosticismo, pero fíjate que el comer cosas sacrificadas a los ídolos y el cometer fornicación. Ahora, ¿se preguntaron cómo se llamaba la ciudad? Matrimonio mixto. Matrimonio consumado. Por eso yo digo que el Señor tiene todo Bajo control. Cierra por todos lados. Si no te cierra por esto, que no tenemos demasiada información, por lo menos te cierra por el otro. Y hace un combo diabólicamente importante. Por eso les dice, cambien la cabeza. ¿Sí? Lo que dice próximamente. La invitación. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y en el 12 dice, y escribe el ángel, yo soy el que tiene la espada, la aguda, la de dos filos. Entonces, cambien la cabeza, vuélvanse. Esto es una bigamia espiritual. Cambien la cabeza. Si ustedes no toman un camino diferente, voy a tener que ir yo a castigarlos con la palabra, con mi espada. Y si ustedes están metidos en todo eso, alguno de ustedes va a salir lastimado. O por lo menos alguno de ustedes no ha sido fiel en usar la palabra, la espada. Voy a tener que ir yo. Yo, más de tratar de entender la iglesia, me pongo a pensar cuando recibo esta carta, yo en Pérgamo, y somos todos nosotros los que estamos en la iglesia. Somos el cara a cara, ponele. Y el Señor nos dice, miren muchachos, ahí hay gente, están los baalistas y los nicolaitas. ¿Qué van a hacer? Y bueno, nos juntamos después de leer la carta. ¿Qué decimos? ¿Está equivocada la carta? No. ¿Qué decimos? ¿La devolvemos? ¿Será Juan el que la escribió? ¿Será realmente el Señor que la está... ¿Diremos eso? ¿O tomaremos acción? Decir, bueno, muchachos, se terminó esto. Ahora, me imagino tomar esa decisión, ¿no? Algunos van a decir, te volviste legalista, ahora que no podemos hacer esto, no podemos... Hubiera estado esa controversia, me imagino. Porque si ya dejaste avanzar el cáncer,
Ahora tenés que cortar mucho más. Lo que pasa que yo pienso que cuando estás metido en semejante, no es Se te corta mucho el audio, Adri. Ricardo, la idea es que lo que quiero decir es que el error estaba en toda la iglesia y es difícil, supuestamente ellos de buena fe pensaban que seguían a Cristo, cuando reciben esta carta tienen que revisar su doctrina. Ujú. Totalmente. O sea, la idea no es... Lo que pasa hoy en cualquier iglesia, o sea, por eso aparecen estos barriletes que creyendo que hacen cosas bien, Ujú. están hundiendo Si se te corta Por mucho. eso la oración de arrepiéntete, ¿no? todo. Por eso el amor del Señor dice, cambia la cabeza, arrepentite. No te estoy juzgando, no te estoy condenando. Y ojo que esto es por la idea es que nos veamos nosotros. Que yo, Eduardo, vea esto y diga, Señor, hay algo de Balaam en mi vida, hay algo de los Nicolaitas en mi vida. Yo no lo quiero. Si vos lo aborrecés, yo lo quiero aborrecer también. Yo quiero estar en contra de lo que vos estás en contra, ponerme contento con las cosas que vos te pones contento, amar lo que vos amás y odiar lo que vos odias. Entonces, no sabemos qué habrá pasado con la iglesia, no sabemos si se arrepintieron, si cambiaron, pero como la carta nos sirve a nosotros para tomar las cuestiones espirituales que estaban pasando y aplicarlas a nuestros días, para que esto sea un espejo en el que nos podamos mirar, quizás no tengamos nada que acomodarnos en cuanto a esto, pero el hecho de leerlo nos mantiene alertas. No sabemos cómo va a ir girando la cosa en nuestras vidas, alrededor nuestro, qué enseñanzas se van a empezar a dar. Tenemos que estar alertos a eso nada más. Y esta carta creo que nos sirve para eso. En Corintios dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que yugo también es enseñanza? Yugo es lo que se pone arriba del buey, pero también es una enseñanza. No se unan en una enseñanza con los incrédulos. ¿Por qué? Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como dijo Dios. Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor. No toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor. Con esto, obviamente todos sabemos que no estamos hablando de un legalismo, de que ahora no me voy a juntar con nadie, que no voy a tocar a nadie, que este es impuro. Estar alertas hasta dónde uno va a ir al incrédulo para hablarle de Jesús, no para yo convertirme a él. Porque él se convierte, si no quiere saber nada del Señor y me está llevando por un camino que no es, que es el que aborrece al Señor, ya no tengo nada que hacer ahí. Cambia en la cabeza, una bigamia espiritual. La espada de la que está hablando acá es la espada larga, la del uniforme largo. ¿Se acuerdan cuando vimos el uniforme del soldado romano? La espada que estuvimos viendo no era la espada, esta espada con la que el Señor viene. Era la espada corta, la otra, en la que vos tenés que pelear. Es una lucha mano a mano. Esta es una más grande. Esta es un poco más de distancia. Y a esa se refiere. Nada más eso quería decir. Es la espada larga. Con esta va a romper autoridades satánicas, ejecutivas de
Pérgamo, religiosas y gubernamentales. Ya se había hecho casi una ligadura entre la iglesia, lo gubernamental, lo religioso, lo idolátrico. Y el Señor dice, cambien la cabeza, no permitan eso. Si no, voy a tener que ir yo, con mi palabra. Vendré. Es futuro, pero es un presente profético. Vendré, pero ya estoy yendo. La idea es que ustedes cambien. Que ustedes vayan cambiando. Si la palabra es usada o es despreciada por la iglesia, escuchando falsedades por temor al hombre, lo mejor es que nosotros la usemos. Yo creo que, y esto es una opinión personal, yo creo que mucho de lo que no se dice hoy es por temor al hombre, o por temor a lo que estamos viendo, la ideología de género. O sea, la idea es poder hablar con amor, prepararse en el corazón para poder hablar a alguien con esa ideología sin lastimar, pero sin ceder un centímetro en lo que creemos. Y eso uno lo tiene que preparar en su corazón. Como dice la Escritura, preparen en su corazón, estén listos para responder a todo el que pida ¿cómo es que dice? La razón de fe en ustedes. Entonces, uno se prepara en el corazón. La esperanza que hay en vosotros. Prepararse en el corazón para poder responder a todo lo que hay con amor, con gracia. La verdad nunca puede estar apartada del amor, pero nunca por temor a que el otro se vaya a ofender, callarnos, guardar la palabra. Es algo que yo, no sé, pienso a esta altura de la epístola. Por último vemos el llamado y la promesa. El llamado es: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia de Pérgamo. No. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer el maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. El maná, es muy extraño que se haya referido al maná a una iglesia romana, si no hubiera tenido muchos judíos, pero bueno, sabemos que el maná es sustento espiritual. Los judíos le dijeron al Señor: mira, Moisés nos dio maná en el desierto 40 años. ¿Qué nos vas a dar vos? Vos también sos profeta, ¿qué tenés para darnos? Y entonces el Señor les arregla los patitos, los pone uno atrás de otro y dice: mire, no fue Moisés el que le dio el maná, fue mi Padre. Y yo soy ese maná. Yo soy el pan del cielo. Yo soy el pan que da vida. Entonces, el maná escondido es el Señor para sustento espiritual. Él es nuestro maná. La piedrecita blanca. Hay muchas teorías acerca de la piedrecita blanca. Un ciudadano romano con una piedrecita blanca que le daba al Estado entraba a los eventos gratis. Si no eras ciudadano romano, con una piedrecita blanca no podías entrar. Los jurados, a la hora de decidir si pensaban el jurado que era inocente, cada uno ponía una piedrecita blanca. Contra más piedrecita blanca, más inocente la persona, y el que pensaba que era culpable, una piedra negra, y más culpable la persona. Los ganadores de los juegos, las olimpiadas que se generaban ahí, también les daban una piedrecita blanca con la cual podían entrar a cualquier parte o a cualquier lugar romano totalmente gratis. Lo cual habla de que nosotros vamos a entrar totalmente gratis, ya saben dónde, a la presencia del Señor. Y esa piedrecita va a tener un nombre nuevo. Y a mí no me habla de otra cosa que de la intimidad, del amor, del gesto del Señor, de un nombre que solo Él conoce y el que lo recibe. Una comunión entrañable entre nosotros y Él.
ay, qué lindo. Las mujeres deberían decir, ay, qué lindo, me va a dar una piedrecita blanca con mi nombre, nadie más lo conoce. Esta es la promesa del Señor para aquellos que vencieran. ¿Vencieran qué cosa? Otra vez, poner en orden todo lo que vimos hace un rato. Rechazar las doctrinas de Balaam, de los Nicolaitas, de todo lo que aborrece el Señor. Eso es vencer. Y el sostén del Señor va a estar para nosotros, la comunión del Señor va a estar con nosotros, vamos a tener entrada a todos lados en donde Él esté, gratis. No gratis, gratis para nosotros, a Él le costó su vida, pero gracias a que Él puso su vida, para nosotros es gratuito, es por gracia. Entonces, este es el mensaje a Pérgamo, no lo quise hacer mucho más largo, había mucho para hablar, pero hay tanta información encontrada en cuanto a muchas cosas, que a veces lo mejor es quedarse con lo que vamos viendo y pedirle al Señor que nos dé entendimiento en esto, que nos vaya mostrando en esto. ¿Qué enseñanza te deja esta carta? ¿Qué te mostró el Espíritu Santo a través de leer esta carta? ¿A qué te exhorta? Otra vez, yo lo voy a utilizar para mí. En lo personal, un poco ya lo dije, no dormirme con la palabra, mejorar en lo de no tener miedo a confrontar con algunos, a confrontar con amor, con respeto. Esa enseñanza fue la que caló en mí, en lo personal. ¿Qué me mostró el Espíritu Santo? Me mostró la parte del pan de vida, que Él es... Y no, me había olvidado que hoy teníamos Santa Cena, pero tiene mucho que ver. Él es el pan de vida, es el amor genuino, y vale la pena jugarse por Él. Vale la pena ser fieles en lo que Él nos muestra y rechazar todo lo que no venga de Él. Me exhorta a perseverar en el estudio de la palabra, me exhorta a eso, a mí. Me da mucho ánimo a seguir estudiando la palabra, aunque estudiar a veces es fatiga la carne, como dice la palabra. No es lindo estudiar, te cansa, te da sueño, a veces cosas no las entendés. Es fatiga la carne, como dice Salomón. Pero hay una gran recompensa en buscar a Jesús, en su palabra, en tenerla como Él quiere que la tengamos. No digo que la tenga, pero sí en el ejercicio de hacerlo hay mucha bendición.